honra con su presencia a una querida paisana, ¿verdad? Porque es de la República Dominicana. Ella es escritora cristiana, pero es residente en Alemania. Ella es Elizabeth Solano, quien es autora del libro El divorcio no me descalificó, me reposicionó. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida a tu tierra. Muchas gracias y gracias por recibirme en este espacio. Qué bueno tenerte por aquí. Ella viene desde Alemania, Fesov está del otro lado del globo. Claro, del otro. ¿Tú sabes 9 horas volando directo. En Alemania era la potencia. Al principio me parece que en la Primera Guerra Mundial, ahí era donde estaba la industria, tanto mecánica como farmacéutica. De vehículos. Y es uno de los pasaportes más poderosos que tienen, porque la Unión sabes. Europea, dependientemente de que ya es una comunidad, una unión, todos los países, pero el pasaporte alemán es el pasaporte que más poder tiene a nivel mundial, que no necesita ningún tipo de visado para entrar a ningún país. A ningún país, excelente. Pues entonces, querida Elizabeth, vamos a hablar de esta nueva joya que tienes. Se estaba preguntando fuera del aire. A mí me gusta mucho conversar antes de hacer la entrevista. Y me cuentas que este es tu 4º libro. Sí, así es. Háblame de esta joya, este nuevo bebé que acabas de dar a luz. ¿De qué se trata? Porque ya di el título, El divorcio no me descalificó, me reposicionó. Hay personas que creen que divorciándose pues ya se le acabó la vida. Exactamente, de eso se trata. Y es que los libros anteriores que yo he escrito hasta ahora son muchas veces cosas muy edificantes y testimonios. Incluso escribí uno en alemán, mi tercero fue en alemán. Pero cuando estaba planificando este año para escribir mi 4º libro, era otro tema que yo tenía en mente. Sin embargo, el Señor me comenzó a hablar, Dios me comenzó a hablar de que hacían 10 años de que yo había salido de esta situación que atravesé y de que era tiempo, me dio luz verde de que yo hablara de esto. Muchas personas cercanas a mí ni siquiera saben exactamente lo que pasó en mi vida, solo saben que yo me divorcié. Y muchas veces las personas se alejaron de mí porque vieron que yo tenía un esposo tan bueno, un matrimonio tan bueno, y yo supuestamente simplemente me separé. Sin embargo, Dios me permitió plasmar en este libro lo que verdaderamente aconteció en ese tiempo. A veces hay personas que opinan sin saber realmente el núcleo del problema y realmente lo que sucedió. Solamente lo saben las personas que lo viven. Sí, así es. Y entonces, aparte de no sabía que lo había vivido tú. O sea, lo mejor de todo es, señores, poder plasmar en un libro las historias vividas para que otras personas, pues a través de esa escritura, pues puedan tomar ejemplo. Exactamente, así mismo es. Mira, el subtítulo del libro dice Después de vivir con un narcisista cristiano. Después de vivir con un artista cristiano. Narcisista cristiano. Oye, yo nunca había escuchado esa frase. Narcisista cristiano. ¿Y los cristianos son narcisistas? Eso suena como si fuese contradictorio. Claro. Porque obviamente una persona que se llama cristiana es porque sigue los pasos que Cristo modeló. Pues entonces es un cristiano de la secreta, porque los cristianos no pueden ser narcisistas, son humildes, son personas transparentes, quieren el bien de los demás. Y por eso mismo yo he entendido la intención de Dios a través de este libro. Porque en este libro también yo cuento cómo esa persona se reflectaba, no sé si lo dije bien, se mostraba. O una como si fuera una reflexión, su proyección exactamente frente a las demás personas. Y es muy importante que los cristianos también lean este libro y entiendan que no todo lo que brilla es oro. Esto es un hombre que estaba en ministerios, o sea, estaba trabajando en la iglesia, ayudaba en la iglesia, ayudaba a muchas personas que no tuvieran trabajo, encontrar trabajo, una persona muy humanitaria. Y por eso en la iglesia se le quería mucho. Y a mí me veían como la amargada, porque yo prácticamente casi nunca me reía. Yo tenía una amargura en mi vida. Y yo decía, pero ¿por qué la gente no se da cuenta de lo que me está pasando? Yo nunca hablé con nadie. Entonces hubieron ocasiones donde este hombre me golpeó fuera de la iglesia y entramos al culto. Y él levantó sus manos a adorar a Dios como si nada. Y yo lloraba, y no era por la administración del culto. Yo lloraba era porque yo miraba a mi alrededor y yo decía, pero nadie me va a creer. ¿Cuánto tiempo duraste aguantando eso? Yo duré 4 años aguantando esta situación. ¿Por qué? Porque en primer lugar, él siempre me decía, él notaba como que a veces yo quería separarme. Y él me decía, tú no me puedes dejar. Tenemos ya 3 niños y tú no, nadie te va a mirar a ti contra muchacho. Eso es mentira. Y me decía muchas cosas, me manipulaba la mente de una manera que yo mirando en retrospectiva, yo ni siquiera sé cómo fue que yo... O sea, él te dañó tu autoestima totalmente. Totalmente. O sea, él me decía a mí, yo tenía en ese momento como 24 años, y él me decía a mí que yo estaba vieja, que yo estaba gorda. Y tú te creías todo. Y yo me lo creía todo, que yo era una inservir, que yo
no iba a llegar a nada. No valías nada. No valía nada. Entonces yo comencé a creérmelo y mi madre y mi familia lo veían a él como con tanta alta estima que yo entendía que yo era alguien, mientras tuviera esa familia, exacto, y mientras yo tuviera esa familia, me iban a ver bien a mí, pero una mujer divorciada o separada, yo iba a ser la canción de la gente, tú sabes, y a él nunca le van a creer que le hizo nada malo. Entonces, eso fueron cosas que me fueron llevando cada vez más a vivir en esa situación. Pero luego pasó algo y es que él golpeó a mi hijo mayor, cuando él tenía como 6 años, y cuando esto sucedió, entonces algo sucedió dentro de mí. Ya era algo, un nivel más allá que yo no estaba dispuesta a aguantar. Entonces en ese tiempo me fui de viaje a Estados Unidos donde mi hermana me dijo, vente para Estados Unidos, ven, visítame. Y sucedió algo grandioso. Yo duré 6 semanas allí, yo volví a reír con mis hijos. Incluso, perdón que lo mencione, pero cuando yo vi en Estados Unidos como los hombres reaccionaban a mí cuando me veían, yo decía, pero entonces yo no estoy fea nada, como él dice. Ahí yo comencé a decir, mi hermana me llevó incluso de shopping, me compré accesorios, me compré ropa, me arreglé el pelo. Yo dije, pero yo no estoy fea nada. Y ahí en Estados Unidos mi autoestima comenzó como a subir, comencé a sentirme bien, hablé un poquito con mi hermana. Ajá. Y cuando regresé a Alemania le dije, ¿sabes qué? Llegué diferente. Llegué un poquito ya como con más voluntad propia. Le dije, ¿sabes qué? No vamos a separar. Yo he entendido qué es lo que tú has estado haciendo conmigo últimamente y ya yo no lo voy a permitir más. Entonces ahí él cambió la hoja y comenzó a llorar, a suplicarme que no lo deje, que le dé una oportunidad. ¿Y tú no te doblegaste? Yo me doblegué en ese momento. ¿Volviste con él? Volví a quedarme allí y le dije a mi hijo, tranquilo, que él va a cambiar, él me lo prometió. Y mi hijo me dijo, recuerdo cuando él me dijo, mamá, nosotros no lo necesitamos, yo voy a cuidar de ti. Un niño de 7 años. Wow. Y yo le dije, sí, pero vamos a darle una última oportunidad. Y sucedió que en esa oportunidad, tuvo una última oportunidad de golpearme. Y en esa golpiza me mandó al hospital. Ay, grave. Y duré varios días internada y ahí yo dije, pero me pasaba por la cabeza lo que mi hijo me dijo, no lo necesitamos. Y en el hospital yo dije, pero ¿por qué yo me hago esto a mí, a mi niño? O sea, fue una depresión total en el hospital porque me resonaba mucho lo que mi hijo me dijo. Pero cuando salí, entonces sí, ya me separé, hablé con mi madre, hicimos la separación. Y aún después de la separación, yo le estoy orando a Dios y le estoy pidiendo, Señor, tráemelo, pero cambiado. Porque yo no quería que se disolviera el matrimonio. Yo lo que quería era que él reflexionara, que él cambiara, que se viera sin mí. Y entonces sí, porque incluso al separarnos, ya él no tenía los mismos derechos en Alemania, porque él tenía un visado por mí, yo me lo llevé a Alemania de la República Dominicana. Okay. Y en la separación ya se pierden muchos derechos, ya incluso el visado ya es limitado, con fecha, ¿no?, de vencimiento y todo. Y yo pensé, tal vez todas esas cosas lo hagan, intentar reflexionar y buscarme y todo eso. Entonces comenzamos a vernos y en esos momentitos de encuentro, qué sé yo, 1 hora o 2 horas que uno se veía, era un hombre excelente, o sea, nos veíamos en secreto y así en secreto él comenzó una relación con otra mujer, pero se mudó con ella entre casa, tuvieron 2 niñas y él me decía a mí, no, yo la voy a dejar y yo estaba esperando por él. Yo duré casi 3 años esperando para que ese hombre dejara. Tú tienes un corazón muy noble, ¿eh? No, en realidad no, pero era como porque yo no aguantaría tanto. Era como que, tú sabes, yo crecí sin padre. Yo crecí en un hogar disfuncional. Mi mamá viajaba mucho. Tú lo veías como una protección. Y yo lo veía como que yo no quería que mis hijos también crecieran sin padre. Ya. Yo quería que mis hijos tuvieran ese hogar. Que aunque ellos... esa figura masculina. Sí, pero no me estaba dando cuenta de que le estaba haciendo mal a mis hijos. Estaba dañando la mentalidad de tus hijos. Claro, porque mis hijos también estaban viendo que su madre no estaba feliz. La más pequeña en ese tiempo tenía como 3 añitos. Y a veces me pasaba la mano por la cara cuando yo lloraba. O sea, en realidad ellos lo estaban sufriendo también. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo duré estos 2 años donde él me decía, tranquila, espérate, yo la voy a dejar y no sé qué, yo esperando. Y fue el mismo Dios que una noche yo como que caí en un sueño. Todo está más especificado en el libro. Yo caí como en un sueño profundo, pero estaba al mismo tiempo como despierta. Era algo muy extraño. Y yo escuché una voz muy fuerte de mi Padre, de Dios, que me habló y me dijo, te desligo de él. Tengo algo mejor para ti. Wow. Y él me decía, yo te voy a entregar tu familia. Y me dijo muchas cosas más que tengo aquí escritas. Y cuando yo me desperté, que él me dice, te desligo. Me dijo, tú estás en pecado con él, tú estás en adulterio con él. Lo que yo no creía, porque al estar casada todavía con él, yo pensaba que yo estaba bien y la que estaba mal era esa otra mujer. Ajá. Pero Dios me dice que yo estaba en pecado con él. O sea, estaba en adulterio porque estaba en una relación de 3 personas. Y que él me estaba llevando al pecado siendo mentira, que él nunca se iba a dejar de ella. Dios es quien me dice eso.
Y al próximo día, cuando él me llama, como siempre lo hacía desde su trabajo, para que su pareja no se diera cuenta, yo le digo a él esta conversación y le digo, Dios me dijo que me va a dar un esposo cristiano. Y él se burla y me dice, pero yo soy cristiano. ¿De qué ¿Eso soy hablando? yo? Sí. Yo le dije, no, tú no eres cristiano, Dios me va a dar un esposo cristiano a mí. Y le colgué y nunca más me volví a ver con esa persona. Pero me sentí mal, me sentí muy mal porque yo duré 6 años orando por este hombre, ayunando por este hombre, creyendo en un cambio, creyendo en la restauración matrimonial. Y ahora me veo yo sola con 3 hijos. Ella lo tiene a él, tienen 2 niñas, pero él está en su hogar. Yo fui que lo traje, ¿sabes? Había también algo como que del ego de la mujer también, que es herido. Lo que yo digo es como perder. Sin embargo, no me estaba dando cuenta que al perder estaba ganando. Ganando, sí, claro. Después de esto, yo puse el divorcio y duré en total 5 años siendo madre soltera de estos niños. ¿Y cómo te sientes ahora? Bueno, al final de esos 5 años llegó ese tiempo de felicidad que Dios me había prometido. Porque después de 5 años de soledad, el Señor me permitió conocer a quien es hoy mi pareja, un hombre cristiano. Estamos en la misma ciudad, o sea, mi ex y mi familia de ahora, todos estamos en la misma ciudad. ¿Se han encontrado? Sí, nos hemos encontrado nosotros, mi esposo y yo estamos pastoreando una congregación y a él ha tenido la oportunidad de en algún momento estar y sus hijos, mis hijos, nuestros hijos, ¿sabes? Estar en el mismo lugar. Y él respeta mucho a mi esposo, se dan la mano, se saludan. Pero para mí es muy complaciente que él pueda ver de qué se estaba hablando cuando se dijo, Dios me va a dar un esposo cristiano. Porque en esos 5 años de soledad, yo era la burla de esa ciudad donde te estoy hablando. Sí. Yo me quería ir de ese lugar. Él estaba muy feliz con esta mujer. Todo el mundo estaba hablando de mí. Mira, dejó ir un hombre tan bueno. Pero cuando pasaron 2 años, él estando con esta mujer, ella me buscó, la mujer. Ellos se separaron. Y ella me contó a mí todo lo que él hizo lo ella. mismo. Repitió el mismo patrón. Entonces, ¿de qué se trata este libro? Este libro se trata de cómo las mujeres a veces ignoramos las señales, ignoramos las banderas rojas que nos deben alertar. Eso te iba a preguntar, porque este tipo de personas no es luego de un tiempo, eso es inmediatamente sucede. Sí. Él también lo hizo inmediatamente. Antes de yo llevármelo para Alemania, yo estuve aquí en la República Dominicana con él, vivimos 1 año, yo me quedé 1 año acá. Y él muy rápidamente logró aislarme. Por ejemplo, aquí yo tenía a mi abuela, mis primos, mi familia que yo visitaba mucho. Y él logró de algún modo de que ya yo no saliera a visitar a mi familia, de que ya yo no me viera con nadie, de que ya yo no tuviera esa comunicación con amistades. Fue como que me fue aislando estando aquí en Alemania. Hubieron comportamientos de agresividad. Aquí nunca me golpeó, pero hubieron momentos de agresividad donde me agarraba, donde me llegó a jalar el pelo, donde me aisló de todas mis personas, mis familiares, que yo pude haberme dado cuenta que se estaba manejando algo, que se estaba moviendo algo raro en ese momento, pero tal vez por el deseo que yo tenía de conocer a alguien, yo misma ignoré esas señales. Y entonces, pero los narcisistas miden mucho hasta qué punto pueden llegar. Y si tú le permites algo, ellos por ahí van avanzando y van creciendo. Sí. Es decir, que las cosas no van mejor, van a ir totalmente empeorando, porque ya tú le diste una entrada. Y cuando llegamos a Alemania, pues ya él había pasado de esos momentos de aislarme. Ya yo sabía que en Alemania yo tenía que dejar de visitar a mi mamá. Yo sabía que tenía que dejar de visitar a mi mejor amiga, no es vida. Porque ya él me lo había enseñado aquí. No. Y entonces ya lo próximo que seguía eso es dejar de ser tú. Totalmente. Por eso el título dice me reposicionó. Mucha gente puede pensar que se trata de rebeldía, pero se trata de que me permitió ese divorcio. A mí me permitió recuperar mi esencia y volver a ser yo, volver a ser esa madre alegre, esa mujer alegre, esa hermana y amiga alegre que yo era. Yo te felicito por ese interés, ese valor que tuviste, aunque duraste un tiempo en hacerlo, pero lo hiciste. Y ojalá que a través de ese libro, te quiero preguntar, las personas que nos están escuchando, me parece demasiado interesante. Quiero quedarme con uno porque lo quiero leer. ¿Y dónde lo pueden conseguir? Sí, ahora mismo el libro lo tenemos es en Amazon, solamente se puede pedir por allí, pero estamos procesando para que se quede aquí en una librería. Ajá, lo hemos solicitado y estamos esperando la respuesta. Me parece que aquí hay una librería cristiana en la área de la zona colonial.
Bueno, habría que checar. Yo te voy a mandar los datos y averiguo y te debo saber. Excelente. Pero de verdad te felicito. Ojalá muchas mujeres también persigan este ejemplo, que nunca es tarde si la dicha es buena. Usted también puede pues salir de esa situación. Nunca crea que usted no va a encontrar una persona buena, una persona que lo apoye, que lo valore como la persona que usted es. Hay que tratar de sacudirse y tratar también de evitar por todos los medios que te golpeen, que te maltraten, que te humillen. No permitan nada de eso. Los hijos se crían, los hijos se dañan más, se enferman más con personas como estas. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién usted cría a sus hijos, aún siendo su papá de sangre. Salga de eso. Si hay problemas, salga de eso. Claro, uno no va a dejar de permitir que vean sus hijos. Lo puede ver. La relación así es tóxica. Exacto, ¿no? Y que a veces puede ser que Dios sí quiera hacer una restauración familiar. En muchos casos ha sucedido, pero esto depende mucho de la persona, si se quiere dejar transformar. Yo tuve esos años esperando, era por esa transformación. Y yo le sirvo a un Dios poderoso, pero un Dios que es un caballero y que no obliga a nadie. Así es. Él te llama y si tú sigues, Él te deja pues en tu endurecimiento de corazón. Y eso fue lo que sucedió en ese caso. Así es, mi querida. Entonces, tus redes sociales para los que nos están escuchando. A mí me pueden conseguir como Elizabeth Solano en todas las redes sociales. También en YouTube, en todas las plataformas. Y también en Amazon. Si ponen mi nombre Elizabeth Solano, le van a aparecer todos mis libros y ahí escoger cuál solicitar. Cualquier cosa en mis redes, yo voy a subir el post del libro y voy a taguearte abajo para que los que te quieran seguir. Muchísimas gracias, mi querida. Gracias a ti, muchísimas gracias. Muy linda historia, de verdad. Aunque es una historia para seguir ese ejemplo de que el valor que tú tomaste de dejar esa relación tóxica. Vamos entonces, ella es Elizabeth Solano, y este libro lo pueden encontrar donde ella dijo, se llama El divorcio no me descalificó, me reposicionó. Afe, ¿qué tenemos ahora? Los deportes. Vamos a hacer una última pausa y regresamos con los deportes.